Julio Piumato, también el secretario del Gremio de los Judiciales. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué pasó con Lorenzetti y las cámaras? Porque mandaron, pareciera como que hacen una protección corporativa a lo suyo, cuidan lo suyo, pero no hablaron de otras cosas. Pero no tienen que hablar, lo demás son inconstitucionalidades. ¿Cómo la Corte o las cámaras se van a expedir sobre cuestiones que van a ser, si se sancionan estas leyes, que son una afrenta a la Constitución Nacional, van a ser todas las leyes, estas tres leyes son anticonstitucionales claramente. ¿Y estás de acuerdo vos con estas modificaciones que pedían y que aceptó hoy el oficialismo? No es lo esencial, pero yo creo que corrige cuestiones que eran graves, porque, por ejemplo, en materia salarial salía de la órbita del Poder Judicial la fijación de salario, pero no es lo esencial de las leyes. Lo esencial de la ley es la violación de la Constitución. Lo esencial de la ley es que se habla de democratización de la justicia, cuando esto no tiene nada que ver con democratización de la justicia. Lo esencial de la ley es que se haya justicia ágil y las leyes estas leyes hacen la justicia más lenta. El tema de la casación es inconstitucional. Es una flagrante violación a los derechos humanos, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al concepto de progresividad, artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Porque a un jubilado, a un trabajador, a cualquiera, tiene el principio de la tutela judicial rápida. Y esto, al cambiarle la regla de juego y aumentarle en 4 o 5 años la duración de un juicio, al crear una instancia nueva, una cuarta instancia, evidentemente se le viola los derechos. Un jubilado, ¿qué jubilado? Si hoy el Estado, y esto lo hablamos, si el Estado hoy no cumple con la sentencia de la Corte, 4 años más, ¿qué jubilado va a poder cobrarla? Es una negación de justicia total. Eso es un disparate total, como las modificaciones que hicieron a cautelares siguen siendo absolutamente inconstitucionales, y ni que hablar de la ley del Consejo, que es reeditar la doctrina de Rodolfo Barra, juez de la Corte Suprema. Hoy yo lo dije en la Cámara de Diputados, la doctrina de la Corte Suprema de Rodolfo Barra, que establecía que quien gana una elección dirige al Poder Judicial. ¿Qué pasó? En los 90 había una mayoría automática de la Corte, la famosa mayoría automática. Barra tuvo la honestidad intelectual de explicar y darle un contenido. A través de ese contenido se decía que las leyes que sancionara el Congreso o los decretos del Poder Ejecutivo no podían ser atacados aun cuando violenten derechos constitucionales garantizados por la Constitución Nacional. Así disciplinaron a toda la justicia, no hubo una sola inconstitucionalidad. ¿Y cómo terminamos? Terminamos con todos los derechos violentados. ¿Cómo terminamos? Terminamos con el país saqueado. Terminamos de esa forma, porque era la famosa justicia adicta. La diferencia ahora, y te termino, Gustavo, sí. La diferencia ahora es que en lugar de hacerlo a través de la Corte, que es una Corte independiente, lo hacen por la ventana, por el Consejo de la Magistratura. Pero el efecto es el mismo, es quitar la independencia a los jueces, domesticar la justicia para beneficio no de la comunidad, sino para beneficio del pueblo, porque las demás leyes está claro que violentan derechos constitucionales. Estela Maris Córdoba, ¿son inconstitucionales las leyes que van a votar mañana, como dice Piumato? No, todo lo contrario, son absolutamente constitucionales. El Consejo de la Magistratura, en la modificación que se está proponiendo, va a cumplir el rol que tiene que cumplir de acuerdo al artículo 114 de la Constitución. Las modificaciones que se han introducido son para abrir la justicia, que es un poder que tiene nichos de bastante oscurantismo corporativo y retrógrado, abrirla a las puertas a la sociedad. Por eso hemos incorporado también en la sesión anterior el ingreso democrático, que era una de las demandas del gremio de los judiciales. No, pero lo modificaron para cambiarle la Perdón, identidad. yo no lo interrumpí. Además, me debería de pedir disculpas. No yo le exigiría disculpas públicamente porque Julio Piumato, que fue compañero de bloque nuestro, estuvo diciendo en todos los canales de televisión algunas cuestiones referidas al Abanelco y al menemismo, cuando sabe que participamos de un proceso político absolutamente distinto. No se puede hablar de corte adicta cuando desde el 2003 fue Néstor Kirchner y continuó Cristina Kirchner esta política para dotar de mayor independencia a la justicia, removiendo a los miembros de la corte adicta y permitiendo un sistema con impugnación pública
y se vienen así. A él le consta también cómo desde el 2003 hasta esta parte se han movido los obstáculos para que se puedan reabrir los juicios para investigar los crímenes de lesa humanidad. Sabe los problemas que hemos tenido con jueces que tenían estructuras armadas para impedir que se pudieran investigar los juicios para determinar responsabilidades de lesa humanidad, y sabe que las modificaciones que hoy estamos incorporando, más allá de que no pueda estar de acuerdo con nuestra posición, son por absoluta convicción, porque estamos profundizando la democracia y abriendo la participación a la comunidad, la participación popular, que es la mayor legitimidad que se puede tener para hacer modificaciones en las políticas de Estado. Bueno, el relato puede ser, ya no lo cree nadie, por eso la trataron entre gallo y medianoche, los apuros. Una reforma judicial requiere un debate amplio que participe el pueblo argentino. Eso es democracia. Ha tenido todo el debate la reforma judicial y hoy se ha producido una novedad que los ha dejado descolocados a todos los que están poniendo la carpa de la injusticia y la carpa de la resistencia al cambio. Que hoy nosotros hayamos aceptado modificaciones que han sido propuestas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y por la Junta Federal de Cámaras, los ha dejado descolocados a todos los que quieren ser el héroe de un día de una multitud enardecida, y van a quedar, ¿sabe como quién van a quedar? Van a quedar como Cobos. Yo me acuerdo cuando discutimos la 125, Cobos aclamado por una multitud que levantaba los carteles. Hoy, ¿quién es Cobos y dónde está? Nosotros vamos a profundizar la democracia y esto no va a parar. Y con el tiempo se va a ver si las reformas que estamos proponiendo son en beneficio de la gente o son en beneficio de las corporaciones. Sí, bueno, primero, digo, el desconocimiento de la diputada es absoluto, porque 5 años nuestro proyecto durmió en el Consejo de la Magistratura. Hoy ya se está aplicando en la Defensoría General de la Nación como corresponde, con veedores gremiales. Que me explique por qué le quitaron al proyecto de la Unión, que casi copia veedores gremiales, y por qué exceptuaron en el artículo 3 del proyecto que haya concurso en el ámbito de la Procuración General. Porque ahí van a entrar los paracaidistas que después van a mandar a las fiscalías que le convenga. Así que nosotros seguimos defendiendo el ingreso democrático, pero nos genera muchísimas dudas. Primer punto. Segundo punto, que te digo, todo lo que está diciendo es absolutamente inconstitucional, y lo que dijo Rossi también es mentira, porque esa nota en nada habla de la constitucionalidad, porque no podría en ningún caso ni de las ninguna cámaras manera podría hablar de la constitucionalidad. No puede hablar, ¿Cómo va a hablar el presidente de la Corte o los camaristas en una nota se van a expresar sobre la constitucionalidad de algo que puede recaer bajo su decisión? Pero de ninguna manera pueden hablar solo al monólogo. En una nota. Sé democrática, sería deja escuchar. Antidemocrático. ¿Pero qué? Si no sos democrática. Sería prejuzgar, expresarse sobre la constitucionalidad. ¿Cómo se va a expresar el presidente de la Corte sobre la constitucionalidad de algo que puede llegar a su despacho y sobre lo que tiene que decidir? Te invito mañana a que veas a la marcha de los judiciales y veas lo que piensan los trabajadores judiciales, lo que piensan los abogados, lo que piensan los trabajadores. Ya hemos escuchado lo que piensan todos los sectores que están vinculados a la defensa de ciertos intereses. Vos vivís en una burbuja. Lo peor, lo grave para una persona es que se compre el propio discurso. Esto es una mentira que acelera los juicios, es una mentira que democratiza la justicia. Esto pone a la justicia al servicio de las mayorías circunstanciales. Es lo mismo que hizo en el 90 el menemismo, con la diferencia, digo yo, que el menemismo lo hizo a través de una corte adicta y ahora ni siquiera escuchás. Y ahora se hace vía del Consejo de la Magistratura. Si tuvieras un poco de tranquilidad, si estuvieras abierta, si te dejaran opinar, verías que muchas cosas que decís, perdóname, déjame hablar. Ustedes están acostumbrados al monopolio de la palabra. Y yo te digo que vos hablas tanto de derechos humanos y acá se violan derechos humanos de los trabajadores, de los jubilados y con las cautelares de todos los argentinos. Primer punto. Y segundo punto te digo, vos como consejera en el Consejo de la Magistratura archivaste la denuncia demostrada contra un personal civil de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el camarista Montesanti de Bahía Blanca. Así que, ¿qué me venís a hablar de defensa de los derechos humanos si estás protegiendo a jueces que fueron servicios de la dictadura? Y eso surge, no de habladuría de cualquiera, de los propios documentos que hizo público el Ministerio de Defensa hace unos años. Y esos jueces violan los derechos humanos de los trabajadores. Entonces hablemos de la realidad, no de las ficciones, por favor. Julio.
Yo lo que creo es que tanto que se está hablando sobre las decisiones de las mayorías circunstanciales, que somos conscientes que somos una mayoría circunstancial, hoy somos la mayoría, mañana podemos no serlo, pero yo lo que quiero que el pueblo argentino piense qué es lo que hemos hecho desde que somos mayoría, cuáles son las transformaciones que hemos provocado para los trabajadores, para los jubilados, para recuperar el patrimonio nacional, para recuperar la vigencia de los derechos humanos. La ley antiterrorista. Nadie puede desconfiar que este gobierno y este proyecto político lleve adelante ningún proyecto que sea para desbaratar ningún derecho humano, porque el testimonio... No, lo de Montesanti es un violador de derechos humanos y ustedes lo protegieron. No es así. Sí, no. ¿Cómo crees que te traje el acta? 7 de marzo de este año, sesión del Consejo de la Magistratura. Hoy lo que estamos discutiendo plenario es la del Consejo del reforma 7 de marzo. Y la profundización de la democracia a través de esa reforma. No hables tanto de derechos humanos, concursos previos, lee la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El ingreso igualitario, los concursos previos y están perjudicando a los trabajadores, están perjudicando a los jubilados, están perjudicando a todos frente al Estado. Y cuando hablo de mayorías circunstanciales, la irresponsabilidad es que no solo beneficia a este gobierno, sino esta ley a cualquier mayoría circunstancial que se dé va a manejar el Poder Judicial. Esa es la irresponsabilidad. Ni siquiera sabes eso, hablas de tu mayoría. Y nosotros hablamos de la Constitución Nacional. A ver, hay una diferencia. me disculpan, clara. a ver... ¿Por qué no esperamos que la ley se modifique con las mayorías y el debate que es necesario y que funcione y veremos dentro de un par de años si las modificaciones fueron o no a favor de los derechos humanos quedan en el aire? Esto es piedra libre. Rápidamente tenemos que cerrar. Pensemos esta situación. Reitero, miente cuando es más ágil, la justicia es más lenta, perjudica a todos los argentinos, quita derechos constitucionales con el amparo, con las casaciones. Y en lo central no respeta la Constitución Nacional porque viola la independencia de poderes y coloca al Poder Judicial al servicio de la mayoría circunstancial de turno. Gracias, Julio.